Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio Coronavirus en el Mundo, que estamos arrancando el día de hoy, donde vamos a estar compartiendo con especialistas y vamos a estar analizando la política, la economía y qué medidas están aplicando los líderes en el mundo para poder paliar el impacto de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Hoy en este primer espacio nos acompaña el internacionalista Ramiro Escobar. ¿Cómo estás, Ramiro? Gracias y bienvenido. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo acá por esta vía y no como estamos normalmente en RPP Live, pero siempre dispuesto a responder tus preguntas. Hay que adaptarnos, es parte de la pandemia, es parte del Esta es la coronavirus. vía que se nos viene y que de pronto se va a quedar un poco así también. Sin duda, sin duda. Y bueno, en América Latina, bueno, el virus ha llegado un poco después que en América del Norte, que en perdón, que en Europa, que en Asia. Esto de alguna manera le ha dado un poquito de ventaja a los líderes y a los sistemas de salud para poder estar un poco más preparados. Pero América Latina, y de hecho ese es el tema de hoy, vamos a centrarnos un poco en cómo están manejando los líderes el tema de la llegada del coronavirus y el impacto que esto ya está teniendo en la población, ha hecho además, al ser una región desigual, que las políticas que se empleen sean distintas y además que los líderes han tomado esto de maneras diferentes. No es lo mismo las medidas que ha comenzado a aplicar Brasil, Ecuador, Perú, y esto sin duda supone un reto importante para los líderes. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, creo que cada país de América Latina está respondiendo de acuerdo a por lo menos dos cualidades, digamos, que tiene cada país. Por un lado, al perfil político del grupo que está en el poder, ¿no? No es lo mismo la respuesta de Bolsonaro en Brasil que la respuesta de Martín Vizcarra en Perú. No es lo mismo la respuesta de Sebastián Piñera que la respuesta de Nicolás Maduro. Entonces, el perfil político determina también el tipo de respuesta. Lo otro también está determinado por la capacidad del sistema de salud pública. Eso es tan importante como lo primero. Los países que más invierten en salud pública en América Latina, curiosamente, son Cuba, Costa Rica y Argentina. Después viene Chile y otros países, nosotros no estamos entre los primeros. De Cuba la información siempre puede ser, eh, no sé si sesgada o reducida, pero no se ha sabido que haya grandes tragedias en Cuba y tampoco es que haya un gran intercambio de personas que entran y salen. Sí la hay mucho turismo en Cuba, pero parece que no hay un impacto muy grande, ¿no? Uh-huh. En Costa Rica el caso es muy, muy interesante porque es el país que tiene menos cantidad de muertos y menos cantidad de contagiados en toda la región. Apenas llegan a 0,80% frente a la cantidad de contagiados. Uh-huh. ¿Cuál es el secreto? Tienen un buen sistema de salud pública que viene de gobiernos atrás, es algo que en algún momento yo he presenciado estando allá. Los médicos, por ejemplo, de la salud pública en Costa Rica van a tu casa, están monitoreando a cada paciente constantemente en la salud pública, fíjate, Uh-huh. cosa que en nuestro país es impensable, ¿no? Argentina tiene un sistema de salud pública que también viene desde muy, muy atrás y al margen de gobiernos de distinto tipo que han estado, nunca se ha caído totalmente tampoco, y eso explicaría en parte por qué la tasa de mortalidad y contagios en Argentina es baja. Sin Pero aún embargo, uno de así, pero aún así, perdón Ramiro, para completar tu idea, los... los países de la región, los que más invierten, los que tú has mencionado, no se comparan y ni siquiera llegan a la mitad de la inversión que hacen grandes potencias de Europa, que sí suelen invertir muchísimo dinero en políticas de sanidad y de salud pública. Bueno, sí, eso es verdad. Y eso tiene que ver con algo que viene pasando en el mundo desde hace muchos años, ¿no? Con la entrada en escena global, digamos, de lo que se llamó en algún momento el consenso de Washington, es decir, ese tipo de economía basada en privatizar, basada en hacer que la locomotora de la economía la jalen los privados, basada en el esfuerzo individual, basada en que el Estado se reduzca. Ujú. Entonces, los sistemas de salud pública en América Latina tendieron a reducirse, y también en Europa, ojo, Tatiana. Es decir, el, eso que se llamaba y se llama todavía estado de bienestar, que todavía existe en varios países europeos, sobre todo los países nórdicos, pero también existe en Alemania, que es uno de los países que ha manejado mejor la pandemia o la lucha contra la pandemia. Incluso en Europa se redujo, pero aún reduciéndose es superior al que hay en América Latina. Lo que ocurre, y es difícil pensarlo acá, pero tenemos que empezar a pensarlo,
es que la tributación en Europa es mucho más grande, mucho más intensa y más organizada. Y eso es bien importante, porque además de eso, tú sientes que el Estado te cobra los impuestos, pero sientes que invierte. Sientes que lo que tú estás pagando sirve para que tengas un buen sistema de salud pública o de educación. Cosa que por otros problemas de orden estructural en América Latina, como la Ujú. corrupción, no ocurre. Entonces, yo creo que este es un momento en el cual la región, nuestro país incluido, tiene que curarse de esos males, porque acá no hay vuelta atrás. Lo que estamos viendo es probablemente la entrada a un momento en el cual van a haber sucesivos eventos como este, y no Ujú. los podemos enfrentar con sistemas de salud pública precarios como ahora se está viendo. Tú hablabas también que el manejo de cada país responde a las políticas, a la ideología que tiene cada uno de sus líderes, pero que tanto les puede jugar esto en contra en la aprobación, en la respuesta finalmente que pueda tener la población con líderes como Jair Bolsonaro, que han ninguneado incontables veces la pandemia, lo mismo que ocurrió en Ecuador y otros países que, a diferencia, por ejemplo, por dar un ejemplo, Chile, que actuó rápido y estableció políticas por comunas bastante claras, y otros que han dejado pues la cosa que avance a su ritmo, ¿no? Mira, en Chile pasa una cosa curiosa, el sistema de salud no es completamente gratis. Ujú. Incluso las pruebas de coronavirus les estaban cobrando, pero digamos el nivel adquisitivo de la población todavía hace que esto pueda funcionar, y hay una parte de la población que tiene las facilidades para tenerlo, para tener acceso a este sistema de salud y tener acceso a las pruebas. Entonces, no les ha ido tan mal, pero vi una cifra hace unos momentos que sugería que esto estaba subiendo. O sea que tampoco ningún país está asegurado, pero Chile está entre los países que han manejado mejor la lucha contra la pandemia. Curiosamente, los países que tienen menos letalidad respecto de la cifra de contagiados son Costa Rica, Chile y Perú. Ajá. Perú tiene una baja cifra de letalidad, es decir, de muertos por la pandemia respecto a la cantidad de casos determinados. Eso tendría unas implicaciones de otra índole más complejas. No es que nuestro sistema de salud sea bueno, sino hay otras hipótesis como la vacunación contra la tuberculosis que protegería a las personas, el hecho de que algunas personas viven en altura, otros factores que parecen estarnos ayudando, que son muy interesantes. Pero en el caso de Jair Bolsonaro, creo que hay tres líderes a nivel mundial, Tatiana, hasta cuatro diría yo, que han manejado de esa manera lamentable, que son Donald Trump, Jair Bolsonaro, Daniel Ortega Ujú. Que y desapareció. Duterte en Filipinas, Ujú. ¿no? Sí. Y también López Obrador, pero López Obrador desde hace unos días ha reaccionado un poco, ¿no? Pero tarde. Pero sí, tarde, ¿no? Cuando ya la pandemia ha avanzado en México. Pero el caso de Jair Bolsonaro en Brasil es muy preocupante, ¿no? Porque los otros presidentes, salvo Trump, ¿no? Que es muy, muy emparentado políticamente con Jair Bolsonaro, pero digamos, López Obrador y Ortega, Ortega desapareció, López Obrador dijo un par de cosas fuera de lugar, pero después no empezó como con Bolsonaro hasta días recientes prácticamente a llamar a las masas a que no acataran eh, la cuarentena. Jair Bolsonaro incluso se ha peleado con gobernadores de algunos estados por la cuarentena, ha alentado a la gente a que proteste, incluso ha en algún momento insinuado que podría haber una suerte de cierre del Parlamento o golpe de Estado, y eso Ujú. ya es bastante irresponsable. Y esto es peligroso también para la región, porque es el país más grande, ¿no? Tiene mucha población, y las fronteras en la región sudamericana no son tan controladas, y podría incluso haber un flujo de contagios hacia los países vecinos. Ujú. Entonces, a mí me parece que Bolsonaro y Trump juntan en unas algo que es preocupante en ese tiempo. Tú puedes acusar a Ortega y a López Obrador de ser personas que fueron irresponsables frente al tema del coronavirus. Pero Bolsonaro y Trump tienen un agregado que es más preocupante, ¿no? Son negacionistas científicos. Porque así como niegan el coronavirus, Trump ahora no lo hace y pretende, digamos, ser uno de los baluartes internacionales de la lucha contra la pandemia después de que se pasó varios días negándolo, pero él y Bolsonaro son negacionistas del cambio climático. Han Claro. tenido pleitos abiertos con los científicos en las calles, Y se han incluso. retirado de convenios internacionales, ¿no? El Tratado de París. Trump se ha retirado del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Bolsonaro casi lo hace, pero no es, digamos, un entusiasta. Su ministro de Exteriores, Araujo, es un negacionista clarísimo del cambio climático. Entonces, hay un tipo de ideología, ¿no? Que está construida
en esa lógica, ¿no? Rechazo a la migración, rechazo al cambio climático, a la lucha contra el cambio climático y ahora rechazo al coronavirus. O sea, es como que tuvieras en la presidencia a personas que tienen distancia con la ciencia, con el grupo de la sociedad que tiene que pensar sobre estas cosas. Y eso sí es Claro, preocupante. tienen ya metido en el chip el rechazo, ¿no? O sea, lo que está hoy sucediendo, como el cambio climático que ponías de ejemplo, y como esta pandemia que está afectando pues a millones de Así es. personas. Y sobre todo, tenemos una región donde cada país maneja sus propias políticas y que ni siquiera son, digamos, que se apliquen al país, porque cada país al interior, cada estado, cada comuna a veces maneja también sus propias políticas y a ver qué funciona por ahí, ¿no? Lo cierto es que en la región somos sumamente desiguales y las brechas son bastante amplias. Hay brechas geográficas, gente que no puede acceder a la salud porque simplemente no hay cerca un hospital o algo parecido, brechas económicas porque lo que decías, a pesar de que hay sistemas de salud que tratan de tener una cobertura universal como Chile, en la práctica esto no ocurre. Y un ejemplo que me parece bastante importante, Ramiro, por ejemplo, hoy nos dicen, lávense las manos, es la mejor manera de prevenir. Pero ¿cómo le pedimos a una región que se lave las manos cuando la gente no tiene acceso al agua potable, ni siquiera pues al 90% y menos? Bueno, hay países y países. Por ejemplo, en el Perú eso sí ocurre, ¿no? Hay Sí, una cantidad que no es muy pequeña de personas que no tiene agua potable y le llevan el agua en cisterna, ¿no? Las y es condiciones de sanidad cara. en la selva son precarias, ¿no? No ocurre eso en Costa Rica, no ocurre en Chile, probablemente ocurre con menos intensidad en Argentina, pero sí ocurre en Brasil y en Guatemala, por ejemplo, ¿no? O en otros países que son bastante desiguales y bastante pobres. Acá hay un factor que tú mencionabas al comienzo que es importante tener en cuenta, ¿no? América Latina es la región más desigual del mundo, no de América, digamos, sino del mundo. Es más desigual que África incluso y que el Asia. Y eso es alarmante porque en una situación de este tipo, esa desigualdad va a aflorar. Entonces, si tienes recursos, puedes irte a una clínica privada y puedes lavarte todos los días las manos con jabón, puedes tener gel, y si no los tienes, como está ocurriendo tristemente en el Perú, no tienes acceso al agua potable, no puedes lavarte cada rato las manos, tampoco puedes tener un gel a mano, eso pasa en varios países. Hay que mirar la situación en Centroamérica, ¿no? Claro. Donde no hay muchos contagios, pero la precariedad de la vida es terrible, ¿no? Entonces, ese es un problema que América Latina tiene que curar. Y en Brasil, ni te digo, en Brasil es uno de los países más desiguales, junto con Chile, ojo. Lo que pasa es que la desigualdad en Chile no hace que los que están abajo estén tan abajo, pero los que están arriba están muy distantes de los de abajo. Sin Ajá. embargo, nadie está tan abajo que no tenga acceso a estas cosas básicas. Pero en Brasil sí, y en otros países también. Y en Venezuela, con el desastre que hay, también se está produciendo ese problema y de ahí no tenemos cifras muy claras porque hay una cierta cerrazón del régimen y porque probablemente también, como es un país relativamente aislado, tampoco ha llegado con gran virulencia o con gran fuerza el virus, ¿no? Ujú. Ramiro, y la informalidad, por ejemplo, en nuestro país es altísima, pero también existe en otros países y la gente que vive en la informalidad, pues hoy tiene menos liquidez, tiene menos soporte y los gobiernos suelen dar apoyo a empresas o a personas que están dentro de la formalidad. O sea, estamos hablando posiblemente de gente que va a caer en la pobreza o va a retroceder. Bueno, eso de nuestro país es muy claro, ¿no? El sector informal de la economía es casi el 60 o 70%. Ujú. En Chile no es así, es al revés, más bien, ¿no? Es un 30% informal y un 70% formal, ¿no? Pero en Colombia, en Brasil, en Argentina incluso, el sector informal no es pequeño. Entonces, ¿qué pasa cuando das políticas de compensación en una situación así y eso no alcanza Ujú. a todas las personas que pueden acceder a un sistema formal? Yo me quedo sorprendido sobre las discusiones que hay acerca de si alcanzó o no alcanzó el bono para tal sector, o en sectores donde no hay acceso a Internet. Sí hay un celular en la casa, los celulares están más difundidos, pero hay que pensar en la sierra, hay que pensar en la selva, hay que pensar en lugares donde los recursos y el alcance del Estado es muy limitado. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no solo acá, sino en varios países, eh, la pandemia está avanzando y la ayuda no está llegando. Especialmente me preocupa la Amazonía. Ujú. La Amazonía es un lugar muy golpeado y todo indica que el virus
tiene condiciones favorables en los sitios donde hay calor. No sé hasta dónde ha llegado la investigación científica sobre eso, pero no es casual que sea Loreto la región en el Perú que esté más afectada y otras regiones de otros países que están en ese nivel o en ese ecosistema también están bastante afectadas, ¿no? Sí, y ahora van a haber sectores definitivamente que se van a ver golpeados y que los gobiernos a su manera van a intentar recuperarlos y sacarlos a flote. Uno de ellos, por ejemplo, el turismo. Fronteras cerradas, no sabemos hasta cuándo, y sobre todo países de la zona centro del continente que son pobres y que principalmente viven del turismo y que la situación va a hacer que esto se complique aún más. Bueno, el turismo probablemente sea uno de los sectores más golpeados. El turismo y las líneas aéreas. Ya Avianca prácticamente se ha declarado en quiebra, ¿no? Se acojó la ley de quiebra en Estados Unidos y probablemente sea una compañía que tenga que cerrar. Lo que pasa, Tatiana, es que lo que se nos viene y ya está ocurriendo, la pandemia termine o disminuya, no va a haber una vuelta atrás completamente, es que vamos a entrar en un mundo donde la movilidad humana va a cambiar, va a entrar en otra lógica. No es que no se va a poder hacer, pero te pongo un ejemplo, ¿no? Esto lo he estado comentando con algunos amigos que trabajan en el sector ambiental. Uh -huh. ¿Qué tipo de turismo puede prosperar, por ejemplo? O puede recuperarse? Un tipo de turismo de naturaleza, pero controlado. Hay lo que se llama estudios de carga. Yo los he visto en Costa Rica. Estaba en un parque nacional llamado Manuel Antonio. A determinada hora, contaron las personas que habían entrado y dijeron, listo, muchas gracias, regrese dentro de 3 horas. ¿No? Nosotros acá y en otros países no hay control sobre esto. Entonces entra mucha gente, ¿no? Destruye o por lo menos impacta en el ecosistema y además en una situación como esta va a contagiar. Entonces el turismo se va a tener que racionalizar. El turismo donde hay áreas grandes como las áreas protegidas probablemente sobreviva, pero en la lógica de una mayor racionalización. El turismo en las ciudades también va a volver, pero también va a volver en esa lógica. Tenemos que acostumbrarnos a eso, por lo menos un buen tiempo, mientras no haya una vacuna, pero aún si la hay, creo que el impacto de la especie humana en la biosfera es muy grande. Y entonces el turismo va a tener que encontrar otra lógica, otra solución. Yo deseo que vuelva, pero tiene que, para usar la palabrita de moda que a algunos no les gusta, reinventarse, ¿no? Es decir, o recrearse, porque en la misma lógica no puede seguir. Nosotros acá, recordarás en Machu Picchu, en una ocasión tuvimos que acudir al llamado de otros países para que se lleguen a los ciudadanos atrapados en Machu Picchu porque había habido un huaico que había destruido el puente. Y entonces eso ya no puede volver a ocurrir, ¿no? Claro. Tenemos que ver en qué momento metemos gente, a dónde, cuánta, y eso creo que es algo que los estados y las propias empresas de turismo también tienen que pensar, ¿no? Sin duda, todo va a tener que cambiar, sin duda. Ahora, ¿cuáles son los principales retos que estamos encontrando ahora, no? Salud, educación, por ahí el tema, bueno, siempre en América Latina es un hecho los esfuerzos para reducir la pobreza, pero hay más cosas que comienzan a salir y que les va a costar a los gobiernos. Mira, Tatiana, yo creo que en general, hay un gran tema que se tiene que enfrentar en América Latina, que es la desigualdad. Ya lo hemos Ujú. mencionado acá. Si tienes países desiguales, una crisis como esta, que no va a ser la única, después puede venir una crisis climática, un terremoto o un fenómeno del niño más intenso, y va a provocar esos problemas. Un país desigual no funciona, un país con abismo social no funciona o no Ajá. funciona bien. Va a funcionar, pero con serias dificultades normalmente. Y Ujú. si hay una crisis como esta, va a ser peor. Eso es lo que nos está cayendo en la cara en este momento. Algunas personas se sorprenden de lo que está pasando y la gente que retorna. Pero como conversamos hace un momento, hay mucha gente que no tiene lo que uno tiene. Hay la tendencia absurda, a mi juicio, de creer que tu mundo es el mundo. Claro. Y tu mundo no es el mundo. O sea, tu mundo de Internet, de Netflix, no es el mundo. Es el mundo ni siquiera de la mayoría. Es el mundo de un sector de la población que ha accedido a la clase media que incluso puede volverse a caer. Entonces, la Sin duda, desigualdad creo que es es un corto gran y tema. es privilegiado. Así es. Y el otro problema, hay dos columnas que yo creo, o dos ámbitos en los cuales creo que los estados tienen que actuar. Uno es la salud y el otro es la educación. Ujú.
por supuesto también la economía, que es, digamos, algo que tiene que volverse envolvente con esta reinvención de las políticas. Pero mira, vamos a la salud. Si no tienes un sistema de salud público preparado para un evento como este, va a pasar lo que está pasando. Emmanuel Macron en Francia, siendo un liberal, lo dijo en los primeros días de la pandemia en Francia, ¿no? Reconoció que un sistema de salud pública tiene que ser un sistema eficiente que llegue a la gente. Cosa que incluso en Francia, donde es bastante mejor que los de acá, había ocurrido. Si no tienes un buen sistema de salud pública, te va a faltar ventiladores mecánicos, te va a faltar camas de UCI, te va a Ujú. faltar médicos. Entonces, no puede ser que la salud sea un privilegio. La salud debe ser algo que debe estar al alcance de todos los ciudadanos de la manera mejor posible. Eso va a requerir una gran reforma del sistema de salud y probablemente más tributos, como ha dicho mi amiga Carolina Trivelli, ¿no? Para que esto resulte, tienes que reestructurar los tributos, tiene que haber dinero en el Estado y tiene que haber racionalización de los gastos. Ajá. Me has hecho acordar, Ramiro, que hace unos días el doctor Elmer Huerta decía, pues más bien se le consultaba si es que hubiera sido conveniente que, digamos, todos los países de la región hubiéramos establecido políticas, tal vez no las mismas, pero bastante similares, ¿no? Para tratar de contener la pandemia actuando todos de manera oportuna, empezando a tiempo y estableciendo políticas, insisto, bastante similares. Y él decía que hubiera sido bastante oportuno y que probablemente eso habría ayudado un poco a reducir lo que hoy estamos viviendo y este impacto. Pero ¿en la práctica crees que habría sido posible? Bueno, ahí nos encontramos con el problema que hablábamos hace unos momentos, ¿no? ¿Qué pasa si hay un gobernante como Jair Bolsonaro que dice, no, no, la gente se tiene que defender, esto es una gripeciña, y yo soy un deportista de más de 70 años Claro. o de 60 años y por lo tanto a mí no me va a afectar? Entonces, cuando no hay sintonía política y hay cerrazón, entonces es muy difícil coordinar política. Eso pasó con los incendios de la Amazonía, recordarás, ¿no? O sea, la cerrazón inicial del gobierno brasileño para coordinar una manera de enfrentar los incendios provocó que pasaran los días. No se invitó a Venezuela porque los gobiernos, la mayoría de la región, tienen un enfrentamiento político con el gobierno venezolano, cosa que en una situación de este tipo y en esta debería por lo menos mesurarse un poco, ¿no? El gobierno de Venezuela, por supuesto, es lamentable, ¿no? Ujú. Es desastroso, pero estamos en una emergencia. Entonces, en una emergencia se bajan los anticuerpos políticos para luchar porque no tenemos anticuerpos contra un virus. Entonces, eso es una dificultad. Y el otro tema que no quería dejar mencionar, Tatiana, es la educación. La gran pregunta que nos hemos hecho este día, o estos días, nos hemos preguntado por qué la gente, los ciudadanos, no me gusta hablar de la gente porque es una categoría un poco imprecisa y mucha gente lo dice como si no fuera parte de la gente, pero en estos días, esa indisciplina social no es casual, da cólera si quieren. Ujú. Pero yo recuerdo un amigo que fundó el colegio La Casa Cartón, Mariano Moraes, que me decía, a las personas se les debe educar para el autogobierno. Es decir, para que sean conscientes de que la dinámica de su vida y la dinámica social tiene límites, para que no salgas y te pones a bailar en la calle, como ocurrió en Piura ayer durante una cuarentena. Terrible, Es sí. cierto, si tú no estás formado de esa manera y tienes el virus autoritario adentro, que todos lo tenemos en alguna medida, y si pides mano dura porque crees que eso va a solucionar las cosas, entonces va a pasar lo que está pasando. Porque las políticas muy similares a las del Perú han funcionado en Nueva Zelanda? País con el que nos enfrentamos en fútbol, pero y le ganamos, pero en esto no le hemos ganado. Porque las personas son más disciplinadas, han recibido otro tipo de formación, y además no hay tanta inequidad social. Ujú. Entonces, todo esto lo tenemos que pensar, y este es un momento en el cual es urgente pensarlo. Es urgente porque ya no hay una post-pandemia que nos va a devolver a la situación anterior. Eso es imposible Ya cambió, ya y va a cambió seguir cambiando. definitivamente. Entonces seríamos muy insensatos de no hacer cambios de algún modo estructurales en el Estado, en la sociedad y en la manera como hemos vivido cada uno de nosotros, ¿no? Sin duda, Ramiro. Tengo que ir finalizando, pero me queda Sí, claro que la desigualdad en nuestra región siempre ha existido, pero esta pandemia ha evidenciado aún más las desigualdades en los sistemas económicos, sociales, de salud y también, como decías ahora último, de la educación. así es.
yo creo que eso es algo que tener en cuenta. ¿Está? Me parece, por ejemplo, que la manera de reducir la inequidad pasa por reformar la salud, reformar la educación, y que la educación pública y la salud pública sean respetables. Pasa también por tener nuevos diseños económicos. Ujú. Cuando se habla de este tema, se piensa que la alternativa a eso es volver al Estado empresario, a lo que muchos llaman, sin explicar bien, populismo, cuando el populismo tiene varias definiciones de corte académica que no son tan simples y no se puede agarrar una lanza que es populista, cállate, porque hablas de luchar contra la inequidad. Y se tiene que pensar en una economía más vertebrada socialmente e incluso ambientalmente. Porque finalmente, los virus de este tipo, y no es el único, vienen de la invasión al territorio silvestre, del impacto a los ecosistemas. Si nosotros no pensamos en una economía distinta, circular, por ejemplo, que no origine tantos desperdicios, que no gaste tanto los ecosistemas, una economía más inclusiva, una economía que respete la macroeconomía, que active a la empresa privada, pero también active las formas de lograr equidad social, que dé oportunidad a los ciudadanos, Ujú. ¿no? Que no haya unos que suban y otros que bajen o que siempre estén en el hueco. Claro. La inequidad social es un mal global, pero en América Latina es prácticamente un pozo. Y entonces, eso lo decía el Banco Interamericano de Desarrollo en un informe que yo leí hace unos 3 años, sobre el que escribí un artículo. Decían ellos que incluso hay un grupo de gente que siempre está en el hueco y que nunca sale. Probablemente sean ellos los que estamos viendo pidiendo agua y que no me llegó el bono. Y eso ocurre en varios países. Entonces, ya no podemos vivir así. Ya no podemos tener una sociedad tan abismal, una sociedad donde unos viven como en Noruega y otros viven como en Angola, Sin duda, ¿no? tan Eso ya distinto. no es posible. Perfecto, Ramiro. Muchísimas gracias por tus precisiones, tus comentarios este día de hoy y por acompañarnos en el inicio de este nuevo espacio. Gracias, Tatiana, por esta llamada, este encuentro vía Zoom. Un saludo a los amigos oyentes y televidentes de RTP Live. Y por supuesto, estoy y estaré encantado de estar nuevamente contigo en este espacio que me parece tan importante. Un Muy gusto bien, muchas saludarte. gracias. Nos vemos, nos Chao, reencontramos. gracias. Chao.